¿Algunos de ustedes ha pensado en alguna de estas cosas? Que es muy común y las personas que han estudiado conmigo y con las que he platicado me preguntan, oye, esto, siempre llegan a tener estos cuestionamientos. O sea, hay gente que me ha dicho, no hay manera alguna de que yo comprenda el inglés, no le entiendo, guácale el inglés, fúchile el inglés. Hay otros que me dicen, las reglas gramaticales son muy complicadas, y yo me quedo así de, las reglas gramaticales del inglés básicamente son las mismas que el español, para empezar. Y desde ahí vamos a entender y a comprender muchas cosas. Obvio, tiene sus reglas. Tiene algunas reglas que no son iguales al español, pero ya las vamos a ver. La pronunciación es bien difícil, es puro guachaguacheo. O sea, para ti es guachaguacheo porque a tu cerebro no captas la pronunciación porque no te has dado el tiempo de aprender, no te has dado el tiempo de escucharla, no te has dado el tiempo de practicarla. Si es guachaguacheo para ti es porque en tu cerebro escuchas guachaguacha, guachaguacha. Sin embargo, no es porque te estén guachaguachando, sino simplemente no lo sabes. Punto. Me va a tomar aprender toda la vida para que yo llegue a hablar inglés. También es mentira. Es mentira. Y bueno, resulta caro ir a una escuela, además de la colegiatura. O sea, hay gente que también piensa, no, es que yo no voy a estudiar inglés porque es bien caro. En la escuela amarilla me están cobrando 2,500 y aparte de los camiones o la gasolina, la escuela azul me está cobrando tanto, la escuela roja me está cobrando tanto, la verdad no es barato. Y bueno, también son, claro, no es que sea una excusa, sino que simplemente a veces la posibilidad económica no es para todos, ¿no? Pero bueno, sí, estudiar inglés en una escuela presencial sí es caro, sí es caro. En México al menos. Ahora, esto es lo que ninguna de las escuelas a la que vayas te va a decir, ninguna escuela, ningún curso te va a decir eso. ¿Ok? La metodología que ellos ocupan, esa metodología tradicional, se basa en que tengas, para empezar, gramática. Y van a llegar y te van a sentar y te van a decir, hello, my name is, ok, hello, my name is, es un posesivo, y empiezan a darte toda la gramática sin que tú siquiera llegues a comprender. Vaya, cuando te dan el libro ni siquiera sabes cómo, mucha gente no sabe ni cómo pronunciar hello. O sea, llegan, lo ven y dicen ellos, ¿no? Dice, espérate, no se dice así, dices hello. Hello se escribe ello, pero es cuestión de que la gente empieza mal, ¿ok? De ahí luego se empieza a escribir y ustedes seguramente no han visto los libros de secundaria. Ahora que mi hija va en secundaria, el libro de educación pública de primer año es un nivel B2, un nivel, y ya les explicaré en la sesión de mañana los niveles del inglés con respecto a las certificaciones, pero es un nivel B2, o sea, para un niño que nunca en la vida ha visto inglés, porque por lo que tengo entendido en la primaria no se enseña inglés, sino a partir de la secundaria, eso es un jeroglífico egipcio. O sea, aunque venga con el alfabeto, ¿no? Que todos conocemos, o sea, es indescifrable. ¿Ok? Ahora, después empiezan con la escucha y dicen el track one, lesson one, y empiezas a escuchar y no entiendes nada. O sea, nada porque no sabes cómo pronunciar. No sabes, o sea, si no sabías cómo se dice hello, como te lo están escribiendo, desde luego, pues obviamente no vas a saber. Si no sabes cómo pronunciar, no lo vas a entender cuando lo escuches. Y luego te hacen hablar. Y te lo hacen hablar sin ni siquiera enseñarte o explicarte cómo es que se tiene que pronunciar. ¿Ok? Te hacen hablar. Entonces, esta es la metodología tradicional que ocupan las escuelas a nivel México. Y yo creo que a nivel mundial. Bueno, de hecho, en sí, así es como te enseñan porque hay certificaciones y parámetros que se tienen que medir, estándares. Digo, no es que esté mal, obviamente funciona, pero a mucha gente le toma mucho tiempo llegar a un nivel fluido porque están en ese proceso regulado, por decirlo así. Entonces, el método que se ocupa, que es la metodología natural del aprendizaje, lo que yo ocupo para explicarle a mis alumnos cómo es que vamos a llegar de un nivel cero a un nivel bilingüe, es primero escuchando. ¿Cómo es que aprendemos nosotros a hablar español? Primero, bueno, entendemos los sonidos, bueno, captamos los sonidos, no los entendemos hasta que hay un momento en el que ya sabemos que papá es papá, que mamá es mamá, que agua es agua, que perro es perro, y así. En ese momento ya es cuando empezamos a entender el sonido como una palabra y con un significado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya que tienes tu cerebro bien captado ese sonido, de ahí que sigue, bueno, sigue el habla,
¿ok? Ya empiezas papá, mamá, agua. Ese es el proceso que todos tenemos. Es mentira que nadie haya pasado por ese proceso. Los chinos, los alemanes, los japoneses, los españoles, los ingleses, todos los que hablamos un idioma y que no seamos mudos, obviamente, porque el sordo mudo no habla por lo mismo, porque no escucha. Entonces, todos los que escuchamos llegamos a hablar. Entonces, es posible hablar otro idioma si empezamos escuchando y después hablando, escuchamos y repetimos. Después empezamos con la escritura. Una vez que ya sabemos cómo se escucha, una vez que ya entendemos cómo se habla, ya somos capaces de escribirlo y finalmente, bueno, llegamos a la gramática. Nosotros, en el proceso que tenemos, empezamos a saber español hasta el primer año de primaria. O sea, en el kinder vemos bolitas y palitos y bolitas de papel y dibujitos y colores, pero en español es donde empezamos a ver, perdón, en la primaria es donde empezamos a ver el verdadero español, que es un pronombre, que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es una esdrújula, bueno, y así empezamos. Incluso hay gente que lleva toda la vida hablando español y ni siquiera lo sabe, o sea, lo habla pero no lo sabe, ¿ok? Y eso tiene también que ver con el método natural de aprendizaje. Obviamente, la idea es de que tú lo hables, lo entiendas y lo escribas y lo comprendas correctamente. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen que sea lo más importante? ¿La pronunciación, el vocabulario o la gramática? Pónganmelo ahí en el chat y vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. ¿La pronunciación, el vocabulario o la gramática? ¿Qué es más importante para, para aprender el inglés? Ok, ahí me pone Lu, la pronunciación. Pérez, la pronunciación, gramática, dice Samantha. Muy bien. Las tres, muy bien. Vocabulario también, vocabulario, pronunciación y vocabulario, muy bien. De hecho, las tres son importantes, ¿eh? Claro que son importantes, pero bueno, acuérdense que es una etapa, es un proceso y empezamos con la pronunciación. Primero empezamos a escuchar y luego empezamos a repetir. Papá, papá, papá. Acuérdense que cuando llegamos a kinder nos dicen la P con la A, pa, la M con la A, ma. Y sabemos que la P con la A hace el sonido pa y ya sabemos que una P con la A, y entonces así es como empezamos. Y luego es una estructura que empezamos a desarrollar. Claro, las tres son importantes, pero para empezar a hablar, la primera es la pronunciación. Ahora, esto es muy importante, ¿ok? Los tipos de inglés. Hay un tipo de inglés que es el artificial, que es el que solo se aprende para poderse expresar en situaciones específicas, ¿ok? Y este es el método, o sea, este es el inglés que te hacen los métodos, ¿no? Aprender. ¿Por qué? Porque es un método, o sea, es un inglés que se desarrolla en un método basado en una estructura rígida. O sea, no te permite ir más allá más que lo que te dice el libro. Limita el desarrollo de las habilidades, del lenguaje, ya que el estudiante solamente aprende lo que te dicen en el libro, ¿ok? Y escucha los audios del libro y nada más vas a aprender a hablar el inglés que dice el libro. Punto, se acabó. Con estas dos técnicas que les acabo de enseñar, ustedes van a ir expandiendo su inglés. Ok, me gustan las novelas de terror. Ok, agarra una novela de terror en inglés que hayas leído, si tiene su traducción o si tiene su escrito en inglés, y toma un pedazo y empieza a buscar esas palabras y entender y buscar esas frases. Ir armando tus frases para ir expandiendo. De hecho, ahorita vimos I have been playing, que es un tiempo verbal. Presente perfecto continuo, ¿ok? Que es el mismo que el español, tiene la misma estructura verbal. Por ahí comentaban que el inglés, la verdad, sí, o sea, básicamente sí, es el mismo, tiene algunas reglas por ahí, pero básicamente es la misma estructura verbal. Si tú entiendes eso, perdón, la misma estructura gramatical, si tú entiendes eso, entonces tú ya estás en un 70% de lo que necesitas del inglés, ¿ok? La cuestión es eso, saber pronunciar y saber vocabulario, ¿ok? Es lo que les decía, nosotros llegamos a la escuela primaria a realmente aprender español, pero antes ya llevábamos vocabulario y ya sabíamos cómo pronunciar, ¿ok? Ya después empezamos a entender la gramática para tener un inglés, perdón, un español correcto. Lo mismo pasa con el inglés. Y bueno, esta metodología no permite el uso del pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque te hace
así como estaba en la imagen anterior, un robot. O sea, simplemente estás programado para hablar lo que te están diciendo, que tienes que hablar. ¿Ok? Y eso, pues, obviamente no permite al estudiante crecer. En algún momento llega a ser tedioso, aburrido. O sea, da flojera tener que estar leyendo un libro con cosas que ni me interesan, ¿no? Ahora, el método natural es el que se genera desde nuestra mente y sale por nuestra boca. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya comprendemos y entendemos cómo vamos a decir las cosas. ¿Ok? Entonces, les decía que hay un patrón y todos los patrones, pues al final se repiten. Esta metodología natural es como aprendimos el español, empezamos a escuchar siempre español, son sonidos y luego los replicamos y luego le empezamos a dar forma y estructuras más complejas. O sea, ya, incluso los idiomas como el español, eh, si leemos un libro de Cervantes van a ver como 5,000 palabras que ni siquiera vamos a entender, ¿ok? Porque el español, tanto el inglés, todos los días van saliendo palabras nuevas y hay palabras que también ya van dejando de existir, ¿ok? Entonces, esta metodología natural nos permite desarrollar un pensamiento lógico. Les acabo de enseñar dos técnicas que les enseñan un pensamiento lógico. Ah, mira, I have been playing with my dog. Tiene una estructura lógica, que esa es la lógica del idioma, la gramática. O sea, hace una lógica porque si nosotros habláramos todo al revésado, todo mal, no, quizás no mandamos el mensaje correcto porque el código no lo llegan a entender todos. Y suele pasar que hay personas que hablan mal, que dicen, por ejemplo, estábanos, o personas que no ocupan los tiempos verbales correctamente. Pasa mucho con las personas los americanos que hablan español, que les pasa que no llegan a hablar correctamente. Ahora, los tiempos verbales del inglés son pocos comparados a los que tenemos en el español. Y recuerden que en el español el verbo se conjuga en cada persona, en cada tipo de verbal. Eso es un rollazo aprender español. De hecho, el español es una de los idiomas más difíciles de aprender. Vamos a ver las 3 etapas del método EIO para llegar a la fluidez. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera parte, es que todos los idiomas tienen niveles y bueno, todo depende de una estandarización. En el idioma inglés hay estandarizaciones a través del TOEFL, a través del TOEIC, a través de Aptis, a través de Duolingo, a través de muchas certificadoras que te evalúan y emiten una calificación, un nivel. Estos niveles de inglés, de acuerdo al marco común de referencia de la lengua, va desde el A1, que es prácticamente una persona que no sabe nada de inglés, hasta el C2, que es un bilingüe, una persona bilingüe de nivel nativo, ¿ok? Entonces, este modelo, tal cual, es el modelo que les sirve a las escuelas privadas a tener un modelo de negocio como tal. ¿Por qué? Porque si tú no llegas, o sea, te venden la idea de que vas a llegar a un nivel C2, te dicen, y eso es una verdadera farsa, te dicen que en 9 meses. Nadie llega al nivel bilingüe nativo en 9 meses. O sea, no caigan en esa trampa jamás, jamás. Porque como les explicaba ayer, incluso licenciados, ingenieros de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, personas que son nativas, no llegan ni siquiera a dominar 1 millón de palabras que existen en el inglés, así como nosotros no llegamos a saber palabras en algún libro que encontramos y no sabemos el significado. Entonces, en resumen, es que hay dos maneras ahora sí que de evaluar el inglés. ¿Ok? Sí, hay niveles que, como se los decía, no es que esté mal, simplemente como todo, hay que comprobar que tú tienes un nivel, comprobar que llegas a cierto nivel bajo un estándar, que las estandarizaciones son muy buenas, pero en los idiomas simplemente es sabes o no sabes, o sea, o hablas bien el inglés o no lo hablas. Y como ven en la imagen, la persona que no hable bien el inglés es que tiene altibajos y enredos y no sabe ni cómo pronunciar, ni cómo emitir una frase, ni cómo hacerse entender. Al final, hablar inglés es comunicarse. Lo que buscamos es comunicarnos, hacer que nuestro mensaje, lo que está aquí, salga por acá y quien llegue y lo escuche, comprenda lo que estás diciendo.
Entonces, lo mismo que les decía ayer, o sea, hay personas que hablan mal el español toda su vida hablan mal el español. Sin embargo, el método natural, este proceso que tenemos, eh, hace que al final naturalmente podamos expresarnos sin que sepamos ni siquiera las estructuras gramaticales ni cómo se forman, simplemente nos hacemos comunicar y no está mal. Incluso hay gente que me dice, es que necesito pasar un TOEFL porque si no, no sé hablar inglés. Mentira, yo viví en Estados Unidos y hay gente americana, nativa, que si le pones un TOEFL no llega a sacar ni el 40% de una calificación, se quedaría en un B1, B2, un nivel intermedio. Porque sí, hay gente, no importando el país o la nacionalidad, que terminan siendo ignorantes. Todos somos ignorantes, pero igual hay niveles, ¿no? Entonces, en realidad hay dos niveles. ¿Sabes hablar bien o no sabes hablar bien? No hay más. Entonces, ¿cuáles son esas tres etapas? Es la inmersión, la exclamación y la implementación. La inmersión es la que vimos ayer, es cómo nos vamos a meter al inglés, cómo nos vamos a sumergir, cómo vamos a llegar y tirarnos un clavado y empezar ahí, como está el buzo, rodeado de inglés. Empezamos con la minería de textos que vemos un montón de palabras, no le entendemos nada, no sabemos qué es, qué dice, pero empezamos a buscar, a descifrar el código. Esto es muy importante también entenderlo. Los idiomas son códigos de comunicación, ¿ok? Entonces, empezamos a descifrar el código, ¿ok? Con palabras y veíamos cómo ocupar el Google Translate para esas palabras, encontrar cómo se pronuncian, saber su significado y empezar a formar frases, ¿ok? De ahí va esta otra etapa que es la exclamación, cuando ya empezamos a hablar, cuando ya empezamos a emitir frases, cuando ya nos empezamos a mover la lengua y la boca y empezamos a sacar lo que está aquí por acá, que es cuando empezamos esa parte de la exclamación, ¿ok? Y la última es la implementación. Esta fase obviamente es cuestión, como todo, no vamos a pedirle, se los decía ayer, limones a la plantita de limón que acabamos de sembrar ayer. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que estudiar, ¿ok? Tenemos que practicar, nos tenemos que enfocar, ¿ok? Así como el futbolista, como Messi, que es el más grande jugador del mundo, aunque otros digan que es Cristiano Ronaldo, mentira, o sea, los dos son buenos, pero hay uno que es el mejor y ese es Messi, porque Messi es una persona que desde niño se dedicó a jugar fútbol y a mejorar su técnica y a mejorar sus habilidades, y no solamente con los pies, porque Messi es una persona muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual muy alto, y esa inteligencia le permite ver cosas más allá antes de tocar un balón. Entonces, para llegar a ese proceso, para que Messi sea Messi, tuvo que haber pasado muchísimas cosas, y Messi se dedicó toda su vida a jugar fútbol, ¿ok? Vamos desde la inmersión, en la cual empezamos a captar, a rodearnos, empezamos a sacar la exclamación y ya llega la implementación. O sea, Messi en algún momento ya ni siquiera piensa mucho lo que tiene que hacer porque ya lo tiene implementado en su cerebro. Lo mismo pasa con el inglés. Una persona bilingüe ya no piensa lo que va a decir porque simplemente ya habla inglés. Ustedes con el español ya no están pensando acá qué es lo que van a decir porque simplemente ya fluye. Ya no están pensando cómo se pronuncia, qué significa, cómo lo ordeno. Ya no, ya pasaron eso porque ya está implementado. Pero la implementación tiene que llevar fases previas, etapas previas, que son las que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, la primera etapa es esa, la inmersión. ¿Cómo la vamos a llevar? Pues llevar el inglés a nuestra vida diaria, y eso es lo que le digo a mis alumnos siempre. No van a hablar inglés así tan fácil, porque incluso yo que viví en Nueva York, hay gente que vive toda su vida allá, llevan 40 años, 35 años, muchos años, y no hablan inglés. ¿Y por qué no hablan inglés a pesar de estar rodeados del inglés? ¿Por qué? Porque simplemente no lo llevan a su vida, no les interesa, no lo practican, aunque estén ahí, pasa toda la vida y dicen basqueta, marqueta, eh, bile y un montón de cosas que agarran y en vez de aprender inglés, mexicanizan el idioma inglés, ¿no? Entonces, vamos a llevar el inglés a nuestra vida diaria. Nosotros no estamos allá, pero
con las tecnologías que tenemos ahorita, con las tecnologías que hay ahorita, yo hubiese querido haber tenido eso hace 35 años, 32 años que empecé a aprender inglés. La verdad es que hubiera sido mucho más fácil llegar a un nivel más elevado en mucho menos tiempo. Ahora tenemos Netflix, YouTube y un montón de cosas, por decir podcast, acceso a la cantidad de información que nosotros queramos. Ahora hasta inteligencia artificial, ¿ok? Ahora, esto en la parte de inmersión es generar nuestras propias frases, practicar la técnica de repetición espaciada, que esa es la que vamos a ver hoy, y desarrollar la memoria de largo plazo. Esa es la parte de la inmersión, ¿ok? Y bueno, vamos a ver rápidamente, ustedes, ¿recuerdan qué es una esdrújula? Pónganme ahí en el chat si recuerdan qué es una esdrújula. Vamos a ver. ¿Se acuerdan qué es una esdrújula o no? ¿Sí o no? Pongan ahí. ¿Sí o no? Vámonos. Daniela dice que sí. Samantha dice que no. A ver, ¿alguien más? Daniela, Ángela, no. Muy bien. Edgar dice que no. Muy bien. Ok. ¿Y eso? Lu dice que sí. Bueno, Angie dice que no. Muy bien. No importa. Al final, todos los días ocupamos esdrújula. Incluso la palabra esdrújula es una esdrújula. Esdrújula es esa palabra que lleva un acento, una tilde, un acento ortográfico en la palabra para indicar en dónde vamos a acentuar la palabra en español. Esdrújula. De esas son las palabras esdrújulas. Ahora, hay quienes sí se acuerdan y hay quienes no se acuerdan. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia ahí. O sea, no hay nada de malo con no acordarse. Les decía, todos los días ocupamos palabras esdrújulas. Algunos sí nos acordamos, otros no nos acordamos, pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor en algún momento hubo quienes sí estuvieron repitiendo y algo hizo que estuvieran repitiendo tanto ese término, esa palabra, que terminaron acordándose para toda la vida que es una brújula. Y hay quienes simplemente no. Igual, de quienes me respondieron que no, puede haber que alguien me haga una pregunta y me diga, oye, ¿tú te acuerdas que es tal cosa? Y yo puedo decir que no. O sea, dependerá de cada quien cómo se va a aprender. O sea, cómo aprendemos y cómo olvidamos las cosas. Porque seguro que todos vimos que una palabra esdrújula es eso que les acabo de decir, la que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Y ahora otra pregunta es, eh, y esa seguramente sí me la van a responder. ¿Recuerdan cuál es su número de celular? A ver, pónganme ahí en el chat si recuerdan cuál es su número de celular. Todos me van a decir que sí. Sin embargo, si hoy hubieran comprado un chip porque van a cambiar de número y les pregunto, oye, ¿me puedes dar tu número de celular? ¿Te acordarías? Pónganme ahí en el chat, ¿se acordarían? Si hoy, si hoy se los dieran. Ok, pero bueno, hoy a lo mejor no. Hubo alguien que dice que sí, está bien, tiene, como todos tenemos capacidades diferentes. Hay quienes que tienen muy buena memoria, ¿ok? Hay quienes tienen memoria fotográfica, ven algo y ¡pah! O sea, ni siquiera tienen que acordarse número por número porque se les queda la imagen. ¿Ok? Esa es la memoria fotográfica, las que guardan la imagen y aunque no es número por número, se acuerdan de la imagen y ya pueden ver el número. Entonces, eh, bueno, aquí va eso, ¿no? A lo mejor hoy no se lo saben, pero mañana les vuelven a preguntar, oye, ¿cuál es tu número? Pasado mañana les vuelven a preguntar, ¿cuál es tu número? Y pasado mañana les vuelven a preguntar, ¿cuál es tu número? Ya te lo aprendiste. De aquí a lo mejor a una semana se te medio olvida, ¿cuáles eran los últimos dos dígitos? Y vuelves a leer y lo vuelves a leer. Sí, 75. Ok. Y así, después de un tiempo que repetimos, ese número ya nos lo aprendimos. Ahora, ¿esto a qué se debe? Y eso es algo que también eh, tiene una explicación científica. ¿Ok?
Hay algo que se llama la curva del olvido, y esto lo demostró un científico que se llama Hermann Ebbinghaus. Ok, Hermann Ebbinghaus, a través de estudios científicos, comprobó que las personas tenemos una curva del olvido. Esta curva del olvido se va haciendo eh, más estrecha cuando no repasamos algo. Es decir, hoy aprendí algo y el día de mañana, si me lo preguntan, ya se me olvidó. Y si me lo preguntan el miércoles o el jueves, menos me voy a acordar. Y si me lo preguntan la semana que viene, mucho menos. ¿Ok? Lo vi una vez y ya no lo volví a repetir y va, y se acabó. Se me fue del cerebro. No lo guardé en mi disco duro. Pasa. Ahora, Hermann Ebbinghaus dijo que yo aprendo algo hoy y lo repaso mañana, entonces ya ahí como que me vuelvo a acordar, ¿ok? Si lo repaso mañana y luego al cuarto día, me vuelvo a acordar. Si no me acuerdo, quiere decir que lo tengo que volver a repasar, porque no se ha implementado en mi cerebro, no lo tengo en mi memoria de largo plazo. Ok, si al cuarto día ya me acuerdo, sí, sí me acuerdo y me lo vuelvo a preguntar al sexto día y soy capaz de recordarlo, entonces ya me acuerdo, ya me aprendí ese término, esa palabra, eso. Lo que tenga que aprenderme, ya me lo aprendí y ya lo tengo implementado en mi memoria de largo plazo. Ahora, 6 días y a la próxima semana me lo vuelvo a preguntar y si lo respondo, es que ya está implementado, me voy a acordar de eso por lo menos un largo tiempo. Obvio, como todo, hay que practicar. Pero si tú no practicas, quiere decir que se te va a borrar. Entonces, esa es la curva del olvido. Si practicamos lo que vamos aprendiendo, no se nos va a olvidar y cuando alguien nos pregunta, lo vamos a recordar. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han vencido la curva del olvido? ¿Ok? Y esto pasa con los números telefónicos, las contraseñas, las direcciones, ¿ok? El número de empleado o número de estudiante, el himno nacional y un montón de otras cosas más. El CURP. Hay gente que dice, ay, ¿cómo te sabes el CURP? Bueno, porque hay que aprender a hacer el CURP. ¿Ok? Ya más extremo el que se sabe su clave de lector. Pero bueno, son cosas que a lo mejor en algún momento tuvimos que estar repitiendo. Y ya, se nos quedan en la cabeza, o sea, no se nos va a olvidar porque lo estamos repitiendo. Y así es como pasa cuando estudiamos una profesión o cuando nos dedicamos a algún trabajo. Cuando hacemos el ciclo repetitivo, hay un momento en el que ya se vuelve automático y ya no tengo que estar agarrando el libro o el manual o el celular para ver qué es lo que tengo que hacer, porque simplemente ya lo sé. Va la parte de la exclamación y es desarrollar el habla del idioma inglés, desenvolviéndonos correctamente con una comunicación precisa. O sea, ya, ya sabemos qué significa una frase, ya sabemos cómo decirla, ya sabemos qué significa una palabra, ya sabemos lo que necesitamos saber para ahora sí empezar a hablar. La tercera etapa es la implantación del inglés en el subconsciente, que es lo que les decía, y es esa etapa donde desarrollamos todo este proceso de aprendizaje, toda esta parte donde ya comprendimos, ya captamos, ya sabemos cómo pronunciar, y es precisamente en donde falla el método tradicional de aprendizaje, el método que está en las escuelas privadas. Yo les voy a decir, sí, yo estudié, yo aprendí inglés de manera autodidacta en la secundaria, el mismo proceso, ¿no? Los maestros realmente son pésimos, no te enseñan nada, lo veo y seguramente ustedes lo han vivido. Es ahí donde falla el método tradicional porque eh, no tienes las bases. O sea, las escuelas de inglés, todas, o sea, llegas y te dan un libro y lo mismo que les decía, o sea, hay gente que ni siquiera habla inglés y ya están las instrucciones en inglés y el maestro viene y te habla inglés. Porque les decía, yo aprendí de manera autodidacta hasta la universidad prácticamente. Cuando llegué y me hicieron los exámenes de inglés los pasé porque yo ya sabía inglés, no había ido a ninguna escuela
pero para tener una certificación, porque sí, o sea, no es que esté mal que te certifique, no está mal que tengas un documento que lo avale. Cuando yo fui al Harmon Hall, estudié en el Harmon Hall, cuando yo llegué, hice el examen, salí con un nivel B2, que es un nivel intermedio avanzado, nada mal, o sea, ya me podía comunicar efectivamente con las personas, pero me dijeron, no sabes qué, para que repases y para que estudies, te vamos a meter al nivel A2, o sea, me bajaron un nivel completo, bueno, porque luego entendí que era la parte del negocio, ¿no? Y ese es el proceso. Yo decía, oye, pero es que esto ya, o sea, ya lo sé. No, es que lo tienes que aprender porque pasó. Ese es el modelo que te hace llevar una línea y al final también ese dinero. Comprensible, bueno, entonces eh, ahí es donde está lo enclenque del sistema porque el alumno al final termina estudiando algo que puede ser tedioso porque no lo llega a comprender. Les decía al principio de la sesión, el idioma es un código, ¿ok? Es un código en el cual, pues ya nosotros sabemos español, ya tenemos el código descifrado y a veces nos llega a fallar porque no sabemos palabras, no conocemos algún vocabulario. Está bien. Y aplica para derecho, para medicina, para cualquier cosa. Incluso ustedes, les decía ayer, agarran un libro de Cervantes y hay 4,000 palabras o más que no van a entender. ¿Por qué? Porque hay palabras que ya ni se escuchan y todos los días salen palabras nuevas, tanto en el inglés como en el español. Ahora, el inglés no se domina con un taller de una semana, ¿ok? Yo lo que les estoy enseñando ahorita son técnicas y estrategias de estudio con ejemplos de cómo ustedes pueden agarrar y desarrollar esa habilidad de hablar el inglés. Son estrategias que ustedes puedan agarrar. Ya les compartí un libro, pueden buscar otro texto, pueden meterse a Netflix, a HBO, al Disney, pueden agarrar frases, empezar a hacer estas técnicas y empezar a desarrollar esa habilidad lógica, que son ahora sí que primer procedimiento que deben de estar ustedes como estudiantes conscientes de que necesitan hacerlo para que el inglés se les haga fácil. ¿Ok? Porque el inglés es bien fácil y mañana lo vamos a empezar a ver. Mañana les voy a enseñar el primer pilar del inglés, que es pronunciación. Y ese primer pilar fue el último que yo supe en mi proceso autodidacta. Y lo supe hasta el tercer año de secundaria, que llegó una maestra que llegó de intercambio por una maestra que nos daba a nosotros inglés, que se fue a Seattle. Ella llegó acá a Veracruz. Ella, Heather McKee, yo era el único con el que podía platicar en inglés y medio me entendía, pero siempre me decía, es que tu pronunciación, y me daba tips, y me daba tips. No se crean eso de que el inglés aprende en 9 meses, como algunas escuelas prometen. O sea, muchas escuelas físicas, y peor aún, yo he visto anuncios de internet que digo, no manches, como hay gente que paga, ¿no? Dinero, hay uno que se llama Kay Landers, un sueco que quiere venderle cursos de inglés a latinoamericanos y es prácticamente una estafa, ¿no? O sea, dice que vas a hablar inglés en 3 meses y eso es mentira. O sea, a todos, a nosotros, en un proceso natural nos tomó cuando menos 3 años poder hablar nuestras primeras palabras. ¿Ustedes creen que en 9 meses van a aprender inglés? Pónganlo ahí en el chat. ¿Creen que en 9 meses realmente van a poder hablar inglés? ¿Creen que con el método tradicional, y seguramente ustedes ya lo vivieron en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, en alguna escuela privada, ustedes creen que van a aprender inglés? O sea, ya lo probaron y seguramente me están poniendo que no, porque ya lo vivimos, ya lo vivieron todos. Fue estresante para muchos. El inglés fue abominable. Mucha gente repudia el inglés. El inglés no es difícil, el inglés es bien sencillo, se los juro, se los prometo. Para aprender el inglés, así como cualquier otra meta personal que ustedes tengan, o sea, no solamente aprender inglés, sino hacer un vestido, tocar una canción, aprender a tocar guitarra, aprender a patinar, aprender a manejar cualquier cosa que ustedes quieran, cualquier meta personal que ustedes tengan, se requiere dedicación, constancia y compromiso personal. O sea, nadie va a venir acá a decirte o a meterte un chip en la cabeza, o sea, porque no somos robots como tal. Y otra vez, esa es otra cosa con la que falla el método tradicional, o sea, no somos robots, tenemos contextos, tenemos situaciones, tenemos sentimientos, tenemos otras muchas cosas en las cuales tenemos que pensar y vivir.
pero nadie va a venir a meterte un chip y decirte, bueno, aquí está el chip de inglés, vámonos, tú ya eres un C2, ok, un native speaker of English. O sea, la única manera para que podamos alcanzar la meta de lo que queramos, incluyendo hablar inglés, es la dedicación, la constancia y el compromiso personal. Y como lo veíamos con el ejercicio, la técnica que les puse de la repetición espaciada. O sea, la repetición espaciada es dedicarse y hacerse el compromiso y hacerse el hábito. Estas técnicas se tienen que hacer un hábito, por lo menos en un principio, con la repetición espaciada vas a estar repitiendo, sí, pero ya no lo vas a volver a hacer de aquí a un año. ¿Por qué? Porque ya lo tienes aquí, ya lo tienes acá, o sea, ya está aquí, ya no necesitas más, ya no tienes que estar repitiendo porque ya lo tienes en tu memoria de largo plazo. Los primeros pilares fundamentales para dominar el inglés. ¿Ok? Hay tres. Esta información que les voy a compartir es información desarrollada por mí, son cosas que yo encontré, que yo con mi estudio autodidacta, en mi formación ya académica y profesional, fueron pilares que dije, oye, es que esto es la base, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no nos los enseñen en los cursos tradicionales? Esto es lo primero que deberíamos de aprender. Entonces, los dos primeros pilares fundamentales. Antes de continuar, vamos a preguntarnos, ¿por qué se me dificulta pronunciar el inglés? ¿Por qué se me dificulta pronunciar el inglés? Para empezar, el inglés se pronuncia distinto al español. O sea, el inglés no es un idioma fonético como el español, no se pronuncia tal cual como lo escribimos. ¿Ok? Esa es la primera diferencia. O sea, y se los voy a explicar cada un sonido y ese sonido no se respeta a la hora de escribir en el inglés. O sea, al menos en el español, A, E, I, O, U tienen un sonido único y eso no se respeta en el inglés porque las vocales en inglés tienen diferentes sonidos. No se pronuncia como se escribe, a eso me refiero. El inglés no es un idioma fonético, no se pronuncia como se escribe, ¿ok? Porque al final la escritura es la representación gráfica de un sonido, ¿ok? Las sílabas no se forman como una consonante, perdón, no se forman con una consonante y una vocal. O sea, en el español la M con la A es ma, la P con la A es pa, ma, pa, ¿ok? Y ahí tenemos dos sílabas. En el idioma inglés no existe, bueno, más bien no se forman las sílabas de esta manera, ¿ok? Tienen otra manera de formarse y tiene que ver más con los sonidos que con las consonantes y las vocales. El idioma inglés también tiene muchas palabras de otros idiomas que los toman, ¿ok? Y por lo mismo es que a veces la pronunciación llega a variar. Como les decía, el sonido de las vocales, a diferencia del español que posee un sonido para cada vocal, A, E, I, O, U, en el inglés existen básicamente 10 sonidos para las 5 vocales. Tenemos los sonidos A, I, AU, A, E, I, U, O, U. ¿Ok? Estos sonidos pueden ser sonidos cortos, largos y compuestos. Por lo mismo es de que el inglés no se pronuncia al igual que el español, porque cada sonido, perdón, cada vocal tiene su sonido distinto, o sea, y va a depender en función de las consonantes y las otras vocales que lo rodean. Además, como comentaron ahorita en el chat, también el inglés tiene sonidos que no tiene el español, ¿ok? Y sonidos que nosotros como nativos del español no estamos familiarizados porque pues no los ocupamos, ¿no? Y obviamente hay que practicarlos para entenderlos. Estos sonidos vienen de algunas consonantes como la V, que no es lo mismo que la B. Y bueno, hay que hacer una pausa aquí porque la V es una vocal que de este lado del planeta en Latinoamérica se distorsionó con el paso del tiempo. O sea, la letra B suena igual que la letra B
aquí, aquí en este lado del planeta, en Latinoamérica. O sea, no es lo mismo la B de Victoria a la B de boca, ¿ok? O la B de bicho. La B es la labiodental, vacío, victoria, volado. Y la B es la B vocal, de boca, ¿ok? De bicho, de botón. O sea, sí hay una diferencia, pero en Latinoamérica, en México y los demás países que hablan español de este lado del planeta, no ocupamos esos sonidos, simplemente la V y la B tienen el mismo sonido. Vaca, barro, bisabuela, victoria, hacemos el mismo sonido, ¿ok? Como si fuera el de la B vocal. También la Z, en España dicen zapato, zorro, y es un sonido vibrante como tal, zorro, y el cual nosotros no estamos acostumbrados porque también de este lado se hace el sonido de la S, zorro, zapato, ¿ok? La R, la R, nosotros tenemos un sonido vibrante, rayo, rosa, Ramiro, ¿ok? En el idioma inglés, la R tiene un sonido no vibrante o no tan vibrante, sino dependiendo de ahora sí, del acento de quien lo hable. La R puede ser como el sonido de una T suave, como el sonido de una D o el sonido como de una R o de una R suave, como de eh, lámpara, erareriroru, ¿ok? Esa es la R suave, no rarre, ri, ro, ru, ¿ok? Y bueno, hay sonidos de consonantes mezcladas, como el de la CH, que la TH es un sonido como de una Z del español, precisamente. Es un poco más suave, como en palabras como theater, ¿ok? O thank you, que no es eh, thank you, porque ahí está mal dicho. A lo mejor nos llegan a entender, pero bueno, está mal pronunciado. O el sonido de la SH como en shoes, o el de la triple consonante como SHR, como en palabras como en shrimp, shrink o shrek. Por eso es que tu tía dice Shrek en vez de Shrek, ¿ok? Porque ese sonido no lo tenemos en el español. Y por lo mismo, como no lo tenemos en el español, como no está implantado en nuestro cerebro, como no lo pronunciamos, no lo practicamos, nuestra lengua no sabe cómo hacerlo, evidentemente se nos llega a dificultar, bueno, se le llega a dificultar a muchas personas y no pronuncian el sonido de manera correcta. Que no lo puedan pronunciar en su momento no es motivo para que no lo puedan pronunciar, porque al final, al escuchar, al repetir, al practicar, evidentemente vamos a llegar a lograr tener este sonido. Y bueno, en el idioma inglés no existen las tildes. En el inglés no se usan los acentos ortográficos, las tildes. Estas rayitas que ponemos arriba para hacer notar en la escritura que ahí se acentúa una palabra, ¿ok? Pero en el inglés sí se tiene acentuación, o sea, no porque no tenga tilde no quiere decir que no se acentúen las letras. Y esto tiene que ir mucho o va mucho de la mano con el tono y el ritmo, ¿ok? Entonces, el inglés, aunque no tenga acento, sí lleva acentuación. Pero bueno, esto con simples reglas que empezamos a dominar, que empecemos a aprender, que nos sepamos, bueno, pues vamos a saber en qué momento a la hora del hablar vamos a acentuar una palabra en el idioma inglés. Ahora, evidentemente el primer pilar fundamental es la pronunciación, ¿ok? En el inglés las consonantes tienen un sonido al igual que el español, pero en el español casi no lo usamos. Y incluso aunque lo usemos, hay muchas personas que no saben diferenciar el sonido de una M y una N, o de una P con una T, ¿ok? O por ejemplo, hay gente que en vez de decir click, dice clit, ¿no? O en vez de decir éxito, dicen éxito. En vez de ocupar el sonido de la, ocupan el sonido de la E, de la P, ¿ok?
sí hay sonido, las consonantes tienen un sonido, y esto lo aprendimos, bueno, si no lo olvidamos, lo aprendimos en el kinder. La verdad es de que, este, yo creo que tengo el don de tener una buena memoria y me acuerdo de cosas que viví en el kinder, y una de esas cosas que aprendí en el kinder fueron el sonido de las consonantes. Eso lo pueden buscar en YouTube, sonido de las consonantes. La M, por ejemplo, es la N es la P es. El sonido de la P viene de ahí. Pa, pe, pi, po, pu. Este sonido de la consonante, luego el de la T, por ejemplo, o el de la F. Todos esos sonidos, junto con una vocal, emiten el sonido de una sílaba, ¿ok? Ahora, en el idioma inglés las vocales pueden tener varios sonidos, que es lo que les explicaba. Pueden haber hasta 10 sonidos. Bueno, de hecho hay un poco más, 14, 15, hasta 16. Depende de la zona, del acento, de varias cosas, pero nosotros, o al menos en mi modelo, yo enfoco el aprendizaje de la pronunciación en 10 sonidos para no complicarlos, porque de esos 10 sonidos prácticamente se derivan otros que tienen que ver más con la colocación, perdón, con la colocación del sonido en la garganta, ¿no? O más nasal o más vocal, ¿ok? O la posición de la lengua, ¿ok? Para no confundirnos, yo me baso el modelo en 10 sonidos y de ahí ya los demás son por mera práctica, ¿no? Hay reglas de fonética. Esto, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Esto no nos los enseñan en, en las academias de inglés, eh, al menos no en las privadas y comerciales, salvo en las carreras ya de licenciatura que sí enseñan estas reglas de fonética. ¿Qué es lo que les digo, no? Si nos enseñaran estas reglas de fonética desde el principio, mucho antes de querer pronunciar la primera palabra, el inglés se nos resultaría más fácil. Entonces, sabiendo las reglas de fonética, comprendemos cómo pronunciar cuando leemos un texto. Por ejemplo, aquí tenemos phonetics, phonetics, ¿ok? No decimos phonetics en inglés, decimos phonetics, ¿ok? Phonetics. Ejemplo, el sonido de la T también en el idioma inglés puede ser un sonido de una de suave, phonetics, o de una R incluso. ¿Ok? Phonetics, 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 dependiendo también lo que les decía del lugar de donde la persona venga. Y también hay sus excepciones, o sea, hay excepciones en el idioma inglés para la pronunciación y hay varias. ¿Y cómo vamos a saber esas excepciones? Bueno, mentalmente. No hay de otra más que simplemente aprenderse cuáles son las palabras que no van a seguir la regla. Y eso lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Eh, Ahora, el abecedario. Yo les había dicho que el abecedario no sirve de nada a la hora de querer aprender inglés. Y es una realidad, no sirve de nada cuando estamos aprendiendo inglés porque el abecedario no nos va a ayudar a formar palabras. Porque si tú juntas la F con la E, y una doble L, decimos fair. Pero si juntas la F con una doble E y una L, no decimos fail, decimos feel. Entonces, eso nosotros como no nativos del idioma inglés nos complica mucho. Es un gran error de los métodos tradicionales o de las escuelas que ocupan métodos tradicionales el querer enseñar el vocabulario desde un principio, ¿ok? Así como que te tienes que aprender a la fuerza del vocabulario, porque realmente no sirve de nada y lo que hace es meternos distractores en la cabeza y confundirnos más, ¿ok? Entonces, el abecedario del inglés, no nos vas, en el inglés de base no nos sirve de nada, aunque sí se ocupa mucho, porque por lo mismo que el idioma inglés rompe reglas en la fonética, o sea, las palabras que rompen reglas, y también hay palabras que vienen de otros idiomas, entonces a veces sí tenemos que deletrear las palabras para que se escriban correctamente. Por ejemplo, mi apellido, Hashkin. Hashkin, aquí en México es un problema porque la gente no lo sabe escribir y cuando lo intento deletrear incluso hay gente que no sabe diferenciar entre la G y la J. Y bueno, en Estados Unidos igual. Hay que deletrear palabras para que la gente los pueda escribir de manera correcta. Ahora, las vocales. Las vocales
tienen un nombre propio, A, E, I, O, U en español, A, E, I, O, U en inglés, ¿ok? Este nombre propio que tenemos en español es el sonido que va a tener esa vocal, A, E, I, O, U, la P con la APA, la M con la M, la T con la IT, ¿ok? Pero en el idioma inglés no tienen un sonido único, tienen diferentes sonidos y como se los decía, tiene que ver con la mezcla de vocales y consonantes que están alrededor de esa vocal para poder emitir un sonido. Y otra vez tiene que ver con las reglas de pronunciación y con sus excepciones, ¿ok? Como les comentaba, las consonantes tienen sus sonidos. Por ejemplo, la L tiene el sonido de lalo, lalo, o sea, cuando en español sacamos un sonido, estamos arrancando con un sonido de una vocal, aunque quizás ya nuestra mente no esté, no sea consciente de que estamos haciendo el sonido de la L, lo hacemos porque si no, no pudiéramos decir Lalo. O el de la V, bueno, que acá, como se los explica, ya es la misma que la B, pero V, Victoria, vaso, vaca, ¿ok? Labio dental. El sonido de la F, fa, 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 soplamos, faro, foco. El de la rayo, rosa. El de la T, taza, torta, tamal, ¿ok? Entonces, las consonantes tienen sonidos y en el idioma inglés hay muchas palabras en el que sí se tiene que hacer el sonido de la consonante, a diferencia del español. Por ejemplo, hay palabras en español que sí ocupamos, por ejemplo, carnet, carnet. Ahí estamos haciendo el sonido de la T, carnet. ¿Por qué? Bueno, porque es una palabra que viene del inglés. Y la mayoría de las palabras que terminan así en una consonante eh, son vocablos de, de lenguas germánicas, ¿no? Como el inglés. Ahora, las sílabas en el español, como se los decía, la C con la A se forma una sílaba, K, la P con la O se forma otra sílaba, Po, capo, ¿ok? La M con la E se forma me, la T con la U se forma tú. Si las ponemos al revés, primero la vocal y después la consonante sería ac, op, ut, ¿ok? Estamos haciendo un sonido de vocal y consonante. En el idioma inglés no pasa así. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen un sonido distinto. ¿Cómo se pronuncian las vocales? Bueno, en español, estas que están aquí, estas sílabas, se pronunciarían to, be, i, me, do, pi, so. ¿Ok? Pero no en el inglés, no se pronuncia así porque tienen un sonido específico. To, be, hi, me, do, pi, so. Nada que ver con el español. Incluso esta, hi, es porque la H en el idioma inglés se pronuncia como una J, ¿ok? Y la letra I es I, tiene el sonido, bueno, hay reglas, ¿verdad? Pero en este caso, como es monosílaba, hi. ¿Qué es hi? Hola. ¿Qué es be? Ser. Tú es proposición, es a. Me es como decir eh, comprarme, buy me, ¿no? Cómprame. Eh, Do es hacer, pie es pi, so es así o eh, tanto, ¿ok? Son, pues, aunque son monosílabas, tienen un significado en el idioma inglés. Ahora, ¿cómo se pronuncian estas palabras? ¿Cómo se pronuncian estas palabras? Hay gente que dice tal, hay gente que dice cal, ahí dice, bueno, esta mail no tanto porque, bueno, ya es común, es una palabra común casi, este, pues ya casi común en el español también, como email, ¿ok? Aunque se escribe email, todos sabemos que se pronuncia email. Tenemos, hay gente que dice Zoom, hay dice que dice Mon, hay gente que dice Glue, ¿no? Bueno, ¿cómo se pronuncian estas? Tenemos tall, call, hay una regla que dice que la A con la L, una A antes de una L se convierte en OL para pronunciar.
Por eso se dice tall, call, male. Hay una regla que dice que cuando la A va junto de una I se convierte en el sonido ale, male, sun. ¿Ok? El sonido de esta no es una U, ni tampoco es una O como tal. O sea, no decimos sun, ni decimos son. Decimos sun. Es entre una A y una O. Hay una regla del inglés también que dice que la doble O, siempre que veamos una doble O en cualquier texto, la doble O se pronuncia como moon, bueno, como U. En este caso, moon tiene su excepción. Bueno, sus excepciones, como en palabras como blood, que se escribe con una doble O, pero se pronuncia como una O, blood, que es sangre, o flood, que es inundación, también, flood, Flood, inundación, flood, no flood, flood, ¿ok? Y hay otra regla que dice que la E al final de una palabra es muda. Y bueno, hay sus excepciones, pero generalmente la E al final de una palabra es muda. Por eso decimos glue en vez de glue. Glue es pegamento. O por eso decimos blue en vez de blue. Blue, color azul. Ahora, las vocales tienen en el idioma inglés diferentes sonidos y hay un sistema fonético que se basa en símbolos y este sistema fonético, si de por sí hay que aprendernos la palabra y luego ver la palabra con sus símbolos fonéticos para pronunciarlo bien, se hace más complejo. Y eso yo lo evito en mi método. Para eso yo hice esta matriz de pronunciación en la cual vemos la parte superior, tenemos los 10 diferentes sonidos en los que baso mi método para que ustedes puedan pronunciar correctamente. Y del lado izquierdo sobre las filas tenemos las vocales. Entonces, la vocal A tiene el sonido o sea, puede sonar como O, como como E y como A, ¿ok? Aunque el sonido de la A en inglés no es A, que sea vocal, sino viene desde atrás, A. De hecho, escuchen o sientan, hagan A, y el sonido sale más de la boca que de la garganta. El del inglés es y sale de acá. ¿Ok? La E tiene sonido de la I y también el sonido de la E, como en español. La I tiene el sonido de la I como en español y también el sonido de la I, un sonido como I. La O tiene el sonido de la U, tiene el sonido de la O, tiene el sonido de la O, tiene el sonido de la AU, tiene el sonido A también. Y la U tiene el sonido de la U, de la U y de la A, ¿ok? Aunque claro, estos sonidos tienen sus reglas, ¿ok? Y esas reglas son las que nos van a decir o son las que nos van a ayudar a identificar cómo es que se tiene que pronunciar la palabra. En mi método utilizo esta matriz con colores para ayudarle a mis estudiantes a reconocer eh, cómo van a pronunciar las vocales. En este caso, miren, tenemos book, ¿ok? Está en color morado. El color morado de la letra de la vocal O es un sonido de una U, ¿ok? Book. Esta, August, ¿ok? August. Esta es el sonido de una O, August, y una A, August. Waterfall, ¿ok? Es como el sonido de una O en la letra A, waterfall. Waterfall. Impossible. Impossible. Ahora, esa es otra regla. Todas las palabras que terminen en LE, la LE se va a convertir en all. Impossible. Imagination. Imagination.
¿Ok? Sonido de la O. Ahora, esta es una guía que no van a encontrar en otro lado, es simplemente una herramienta que yo les doy a mis estudiantes para que eh, puedan acordarse al momento de estar estudiando con mi método cómo es que tienen que pronunciar, porque en ningún lado van a encontrar vocales en colores. Y esto simplemente es como ayuda, porque es necesario que se aprendan las reglas de la fonética, ¿ok? Bueno, ¿qué necesito para dominar la pronunciación? Evidentemente, saberte las reglas de la fonética del idioma inglés, practicar tu escucha y practicar tu habla. Y para eso vimos ayer la técnica del apuntador. Escuchamos y hablamos, escuchamos y repetimos. Así como aprendimos de manera natural. Empezamos a escuchar, escuchar, escuchar y empezamos a entender y ya de ahí empezamos a repetir. ¿Ok? ¿Y qué logramos al dominar el primer pilar? Bueno, una pronunciación correcta y fluida, porque sabemos cómo pronunciar, sabemos las reglas, mejoramos nuestro listening, mejoramos nuestra escucha y esto, bueno, evidentemente, entre mejor pronuncias, mejor comprendes. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo tienen que sonar las palabras y ya sabes que cuando te dicen algo, eh, sabes cómo se pronuncia, lo escuchas y lo comprendes. ¿Ok? Por lo mismo, no, les decía, no es lo mismo decir tal a decir tall. ¿Ok? Hay una reducción del proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando llegas a una escuela tradicional? Te dan el libro y te dicen instructions y todo en inglés y no sabes ni siquiera pronunciar. Entonces, cuando empiezas a leer, a ver, dices, ¿qué significa esto? ¿Y cómo se pronuncia esto? ¿Y dónde pongo eso? Entonces, son tres procesos cognitivos que en tu mente están así, no están atascándola con, en una disputa interna para lograr descifrar tres cosas al mismo tiempo y tu mente en algún momento llega a explotar y dice, espérate, no puedo. El inglés es bien difícil, ¿ok? Y además, bueno, comprensión de lo que te dicen y obtener una lectura veloz. Ahora, el segundo pilar, ya vimos que es importante la pronunciación, es lo básico que tenemos que aprender, así como cuando aprendimos a hablar nuestro español, poco a poco ir repitiendo, escuchando y repitiendo, bueno, eh, esos sonidos pues los vamos captando inconscientemente hasta que los convertimos en palabras. Esas palabras forman nuestro vocabulario, ¿ok? Y ese es el segundo pilar, tener vocabulario, conocer más palabras, sus distintos significados, cómo y cuándo usarlas, practicar la técnica de la vista 360. O sea, en este segundo pilar vamos a ocupar esa técnica. Tercer pilar fundamental para dominar el idioma inglés. La pregunta es, ¿por qué no entendemos un mensaje? ¿Por qué no entendemos un mensaje? El problema de la comunicación interpersonal y social es que los mensajes no se llegan a entender, ¿ok? ¿Por qué no los llegamos a entender? Porque a lo mejor no tenemos el contexto, no sabemos la sintaxis, la manera en la cual se expresa no lleva una lógica que sea compatible con la nuestra, y ahí es donde empiezan los conflictos de comunicación. Lo mismo pasa con el idioma inglés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que todos los idiomas tienen una lógica, ¿no? Una lógica del idioma, que es así como ya lo he nombrado. Son estructuras del idioma que nos permiten comprender un mensaje y bueno, porque hay un patrón que lo define. Cada idioma tiene su propia lógica. Cada idioma tiene su propia lógica y tiene que ver mucho con el desarrollo del lenguaje a través de la sociedad y de los tiempos, ¿ok? El inglés es una lengua germánica, por lo tanto tiene un crecimiento en una región distinta al español, que es una lengua latina. Entonces, luego el español llega a América y se esparce de México hacia el sur, y el inglés llega a Estados Unidos, perdón, a lo que es ahora Estados Unidos, y se expande hasta los territorios de Canadá y Alaska, ¿no? Entonces, el idioma inglés, bueno, al igual que el español, evoluciona de manera distinta y cada uno se va formando con su propia lógica, acorde al contexto social y cultural. Esta, bueno, como lo dice ahí, se construye de esa manera con el contexto social y cultural. A lo que vamos es que la lógica del idioma es básicamente la gramática, ¿ok? La gramática. Por eso es que si tú no comprendes la gramática de un idioma, entonces no eres capaz de comunicarte de manera correcta. Es mentira
esa publicidad falsa, esos anuncios embaucadores de escuelas privadas de inglés que te dicen que vas a hablar inglés en 90 días, perdón, en 9 meses, y que además no te van a enseñar gramática aburrida. O sea, cuando tú veas un anuncio de estos, alerta roja. Es mentira eso de que en 9 meses vas a ser capaz de hablar inglés y que no necesitas estudiar gramática aburrida, porque es una farsa completa. Entonces, hay que comprender la gramática, que es esta parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan las palabras, las oraciones, perdón, las palabras para formar oraciones, y bueno, tienen que ver con la morfología y la sintaxis, que son cosas que, bueno, cuestiones prácticas no vamos a ver aquí en el taller. Pero bueno, sí es necesario entender la estructura lógica para mandar un mensaje. ¿Okay? ¿Y cuál es la estructura lógica? Bueno, estos patrones que son prácticamente las reglas gramaticales. Hay que entender que todas las estructuras tienen una base. Para empezar, siempre tenemos una base. Un idioma comienza a partir de una palabra que se junta con otra y luego con otra y luego con otra y termina formando una frase. Toda estructura, tanto física como mental, tiene una base, un principio, un inicio, un soporte. Es como un libro empieza con una palabra y esa palabra al final termina siendo un libro, o sea, va desarrollando frases, párrafos, páginas, hasta completarlo. ¿Y qué es lo que se busca con un libro? Bueno, transmitir una idea. Lo mismo pasa cuando hablamos pues, un idioma. Cuando hablamos un idioma, queremos transmitir una idea que llega a nuestro interlocutor, la entiende, la descifra y bueno, y ahí es donde empieza el círculo de la comunicación. Esta base en la lógica del idioma, pues sustenta lo que se habla. ¿Y de qué se habla? Bueno, en este momento estamos hablando de la lógica del idioma y de la estructura, ¿no? De las estructuras que tienen una base. Entonces, con respecto a lo que veíamos ayer, con el primer y el segundo pilar, que es la pronunciación y el vocabulario, veíamos que con el vocabulario, pues empezamos a ponerle nombre a las cosas. O sea, todo tiene un nombre, todo en el planeta Tierra tiene un nombre. El nombre que se le da a las personas, objetos o animales en la gramática se llama sustantivo. Los sustantivos pueden ser singulares cuando se habla de un individuo o plurales cuando se habla de dos o más. Tenemos aquí dog, que sería en singular, y dogs, que sería en plural. Y una vez que tenemos este conocimiento de esta palabra, bueno, es como cuando hablamos, empezamos a hablar el español, nuestros papás nos dicen perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, hasta que captamos que el perro es esa cosa peluda de 4 patas que está andando por la casa y que, bueno, que es un animal que ya sabemos que se llama perro, pero también nos están diciendo el perro, y bueno, ¿qué es eso? Esa palabra, el, nos sirve para especificar si es algo conocido o desconocido para el interlocutor. En la lógica del idioma, para indicar a nuestro interlocutor de lo que hablamos, utilizamos los artículos. Y estos artículos pueden ser definidos o indefinidos, es decir, que si son conocidos o desconocidos para nuestro interlocutor. En el inglés tenemos a dog, que sería en español un perro, the dog, que sería el perro, o the dogs, que serían los perros. Ahora, la diferencia entre un artículo definido o indefinido es que el definido, tanto el que emite el mensaje como el que lo escucha saben de qué o quién se está hablando. ¿Ok? Si decimos, el perro me mordió, ¿ok? ¿Qué perro? Bueno, puede ser que sea el perro de María, el perro de Juan, el perro del vecino, el perro de la calle, cualquier perro, bueno, no cualquier perro, un perro en específico, porque estamos hablando de uno como tal, por eso ocupamos él. En cambio, si decimos, un perro me mordió, ¿qué perro? Pues un perro que pasó ahí en la calle me mordió, un perro cualquiera, ¿ok? En el inglés pasa igual. Tenemos de para especificar, indicar de quién se habla, y tenemos a, que puede ser cualquier objeto, persona o animal, ¿ok? Ahora, en los plurales tenemos de o di, indican que son los, las, los, ¿ok? Los, las, en los artículos en español, los y las. En el inglés solamente se ocupa uno, de, para el plural, ¿ok?
también se ocupa para el singular en específico, pero bueno, eso lo veremos en el curso. Ahora, ya una vez que tenemos el artículo y el sustantivo, pues hay que definir de lo que hablamos, ¿ok? Cuando hablamos de algo, para hacer más específica la información, empezamos a describir las características de lo que se habla, ¿no? Y para eso están los adjetivos calificativos o descriptivos que nos indican las propiedades físicas como el color, el olor, el tamaño, o las abstractas como el estado de ánimo, los rasgos del carácter, etcétera, entre otras, ¿ok? Y tenemos aquí a big dog, que sería como el perro grande, o the small dog. Algo que hay que recalcar aquí es que en el idioma inglés los adjetivos calificativos siempre van a ir antes del sustantivo, ¿ok? Entonces, esa es una cosa o una regla que se diferencia del español. Como les he dicho, prácticamente tenemos el mismo molde, pero sí hay cosas que llegan a cambiar y esa es una de ellas. Los adjetivos calificativos en el idioma inglés siempre van a ir van a ir antes del sustantivo, ¿ok? Siempre van a ir antes. Antes de que mencionemos de qué hablamos, se describe, ¿ok? Y bueno, ya tenemos una base, ¿no? Como tal. Tenemos el perro grande, el perro chico. A partir de ahí, que eso es como que la base de la lógica del idioma, empezamos a sustituir palabras o añadir palabras para darle una estructura más específica, más definida, más grande, más definida como tal. Entonces, empezamos a demostrar de lo que hablamos. Esa puede ser una palabra que sustituye a otra. En este caso, es cuando ocupamos un adjetivo demostrativo. ¿Ok? Los adjetivos demostrativos indican de qué o quién se está hablando, indicándolos en el espacio-tiempo. En el español tenemos este, ese y aquel. En el inglés no, nada más hay lo que tienes a la mano y lo que no tienes a la mano. Ok, lo que tienes muy cerca o lo que no tienes cerca. Tan, tan. No es como en el español que hay como que 3 grados de distancia para un adjetivo demostrativo. Ok, entonces podemos sustituir el artículo por un adjetivo demostrativo. También en el idioma inglés, así como en el español, bueno, tenemos que decir quién hace qué, quién está realizando una acción. Siempre que hablamos, indicamos quién realiza la acción a través del verbo, ¿ok? Las acciones se sitúan en algunos momentos del tiempo, ya sea el presente, el pasado, el futuro. Y aquí es que el verbo se modifica para darle sentido a la oración. Aquí tenemos I run 5 kilometers, que sería el presente en idioma inglés. I run 5 kilometers, es que sería un pasado, y I will run 5 kilometers, que sería el futuro. Si nos damos cuenta, la base del idioma sigue siendo la misma. Run, run, run. A diferencia del español, que se tiene que conjugar para cada persona y para cada tiempo verbal, en el idioma inglés se mantiene igual. Claro, tiene sus reglas. Por ejemplo, aquí, esta que es pasado, se le agrega ed. Esta palabra que es monosílaba y termina en consonante, la consonante se tiene que repetir y después se agrega la ed. Por eso tenemos I run y tenemos I run. ¿Ok? Esta tiene una regla de pronunciación que también la vamos a ver en el curso. En el futuro vamos a ocupar un verbo modal que sería I will. ¿Ok? Perdón, sería will nada más. El I es un pronombre, pero ocupamos will y el verbo will run para decir que algo va a pasar en el futuro. Como I will run 5 kilometers, quiere decir que correré 5 kilómetros. I run 5 kilometers. Yo corro 5 kilómetros. I run 5 kilometers. Yo corrí 5 kilómetros. I will run 5 kilometers. Yo correré 5 kilómetros. Entonces, ahí estamos definiendo los tiempos verbales. En el idioma inglés, les digo, es prácticamente una estructura. El verbo se va a mantener igual. Entonces, claro, hay una regla para la tercera persona, que también esa la vemos en el curso, pero el verbo básicamente es el mismo. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, they run y you run. ¿Ok? Entonces, no hay así como que pierdes, salvo los verbos que son los verbos irregulares, que esto sí no hay otra manera de saberlos más que aprendiéndoselos, ¿no? Porque como tal no hay una regla, al igual que el español, nosotros también tenemos verbos irregulares en el español, los cuales no podemos identificar más que aprendiéndolos. Incluso hay gente que tampoco
aprende los verbos irregulares en toda su vida en español. Pero bueno, es cuestión de práctica y de realmente querer saber hablar de una manera adecuada. Ok, ¿qué necesito para dominar la lógica del idioma inglés? ¿Qué se necesita para dominar la lógica del idioma inglés? Bueno, se necesitan conocer las reglas gramaticales, entender la lógica del idioma y practicar, practicar, practicar y practicar. ¿Ok? Practice makes perfect. Conocer las reglas gramaticales. Por eso es que les decía, es mentira eso de las escuelas con métodos tradicionales que te dicen que no vas a aprender con inglés con reglas aburridas de la gramática. Es mentira. Te van a enseñar reglas gramaticales siempre. Y la escuela que no te enseña reglas gramaticales es que te está realmente generando un inglés mal hablado, sin una estructura definida. Es decir, no te permite desarrollar tu pensamiento lógico. ¿Ok? Entonces, ¿qué se logra al dominar el tercer pilar? Bueno, te comunicarás efectivamente de una manera coherente. Vas a hablar de manera coherente. ¿Ok? Vas a saber cómo ocupar una estructura correcta para hablar bien. Entonces, vas a comprender todo lo que lees y escuchas y reducirás el proceso cognitivo. ¿Por qué? Como les expliqué el día de ayer, bueno, ayer con los dos primeros pilares reducimos el proceso cognitivo porque sabemos cómo pronunciar y ya no estamos en nuestro cerebro tratando de hacer el proceso de cómo pronunciar, así de cómo se pronuncia, ¿ok? Luego sabemos el significado de las palabras, sabemos qué nombre tiene cada cosa y ya también ahí estamos reduciendo y así es una parte que se implementa, que ya está implantada en nuestro cerebro. Y la otra sería este tercer pilar que sería la estructura, ya no vamos a estar pensando